Bien, en primer lugar, reiterar el agradecimiento de la presencia de ustedes, el agradecimiento a la Universidad Autónoma de Querétaro por hospedar este evento, el agradecimiento y felicitación a Libertad de Palabra por su 7º aniversario, a Eric Pacheco y a todo el equipo de esta publicación. La plática que yo desarrollaré es precisamente dentro del contexto de las libertades informativas, es decir, la libertad de expresión como una de ellas, pero también la del acceso a la información como otra de ellas. Y gracias a estas libertades es que podemos todavía albergar esperanzas de un futuro mejor, porque precisamente cuando tenemos fuentes de información independientes, libres, vienen a refrescar el estado de ánimo social, a contribuir un poco a la democracia y algo que no teníamos hace algunos años, ahora el acceso a la información nos permite a nosotros como ciudadanos de a pie ser coactores del desarrollo social de nuestras comunidades de una forma como antes no lo podíamos hacer. Ahora tenemos este recurso que está subaprovechado todavía a pesar de 10 años de leyes de transparencia en México, pero se nos abren oportunidades inéditas, literalmente. Precisamente el tema de la conferencia que tenía programada el doctor Villanueva aquí, lo que nos cuesta un expresidente en México y toda la serie de privilegios que pueden llegar a tener, más allá de las medidas lógicas y naturales de seguridad que debiera de tener, son temas que pueden ser abordados por el ciudadano ordinario haciendo uso de este derecho. Ayer, por ejemplo, el periódico Reforma nos daba cuenta cómo el exgobernador de Tabasco, Granier, a pesar de la política de austeridad, tenía registrados gastos que a través de la transparencia una agrupación ciudadana está revelando, ¿no? Desde cosas que aparentemente son insignificantes, como comprar kilos de jitomate a 100 pesos, plumas Cartier de 4 o 3 mil pesos, ¿verdad? En fin, son cosas que cualquier ciudadano ahora ya puede hacer. Y entonces en este juego de las libertades informativas ya somos nuevos actores, ya no tan pasivos como antaño, sino que ahora depende de nosotros, ¿verdad? La ley de transparencia no nos va a convertir en nuevos actores por sí solo, tenemos que poner de nuestra parte. Y de ello gira un poco el tema que les quiero hablar, la utilidad social de este nuevo derecho de acceso a la información pública en el contexto en el que nos encontramos. Vamos a ver algunos casos de éxito, vamos a ver cómo la propaganda sobre la transparencia a veces ha representado de manera un tanto simplista el hecho de poderla usar y ya, ¿verdad? Como varita mágica, y no. El derecho de acceso a la información pública efectivamente tiene una potencialidad que guarda una relación directa con las capacidades ciudadanas de nosotros, es decir, puede servir para nada y puede servir para muchas cosas, y su poder depende del usuario. Pero tenemos un derecho que nadie nos ha enseñado a manejar y los pocos que se han aproximado a él, pues lo estamos haciendo un poquito a ciegas, a tientas. Nos falta una pedagogía, una didáctica que nos diga no solamente lo que mencionan los spots de IFAI, usa el derecho, lo tienes a tu alcance, es simple, es sencillo. No, dime cómo, para qué y cómo alcanzar los beneficios que tú me estás diciendo. Entonces, empecemos por ahí. Cuando nosotros planteamos, y al hablar de nosotros, me refiero al colectivo al que yo pertenezco, Información y Sociedad, el programa que generamos, Transparencia para Todos, nos vamos con esta filosofía de la diapositiva. Nosotros planteamos el camino más directo y efectivo para sensibilizarnos sobre el valor de un derecho es ejerciéndolo, vívelo, experiméntalo y luego ya nos comentas cómo te fue. Es decir, con discursos propagandísticos no vamos a llegar a gran cosa. ¿Cuánta gente sabe que tiene el derecho? Parametría publicó hace algunas semanas una encuesta. ¿Cuánta gente conoce al IFAI? Muy poca gente lo conoce. ¿Cuánta gente conoce el derecho? Menos. Yo preguntaría, ¿cuánta gente lo usa? Menos. ¿Y de quienes lo usan? ¿Cuántos lo aprovechan? No es lo mismo usarlo que aprovecharlo. Entonces se va reduciendo.
Por eso nosotros planteamos esto. Vívelo, valóralo, y entonces ya veremos qué opinión tienes. Me voy a parar, Eric, porque no puedo estar mucho tiempo sentado, con tu permiso. ¿Puedo usar este? Gracias. Bueno, yo sigo usando este. Bueno, con su permiso. Entonces, ¿para qué sirve este derecho? Las respuestas pueden ser tantas como asistentes a esta charla. El discurso predominante de los órganos garantes de la transparencia, es decir, el IFAI y sus homólogos estatales, es de que con este derecho vamos a combatir la corrupción, vamos a contribuir a la rendición de cuentas. Y es cierto, no vamos a acabar con la corrupción, pero sí se puede inhibir, combatir, contrarrestar, pero eso depende del usuario. Sin embargo, el público al que nosotros nos dirigimos, que es el ciudadano de a pie, no tiene en sus prioridades el combate a la corrupción en forma mayoritaria o predominante. No tiene en sus prioridades la rendición de cuentas. Tiene otras prioridades que le aquejan, otros problemas inmediatos: el empleo, la seguridad, la salud, la educación, son otras cosas. Entonces, ese discurso que mencioné más bien va para la academia, va para los sectores políticos, periodísticos, pero no para la gran base de la sociedad mexicana, el ciudadano de a pie. Entonces nos encontramos grosso modo con esto que nos plantea la imagen. Las personas nos dicen: bueno, es que este derecho pues es para periodistas, es para políticos, para grillos, para abogados. ¿Yo qué? Que la información, que la transparencia, a mí eso ni me va ni me viene. Hemos encontrado algo que parece muy obvio, pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es descubrirlo, que la vivencia de condiciones sociales específicas, digamos de precariedad, de necesidad, o la sensibilidad sobre este tipo de circunstancias, nos facilita encontrar, identificar necesidades informativas. Entonces aquí ya empezamos a encontrar cierto sentido a este derecho. Déjenles platico una anécdota. En una ocasión dimos un taller nos lo pidieron, un bachillerato particular de alto nivel socioeconómico. Cuando llegamos al momento de hacer las solicitudes, los jóvenes participantes no encontraban qué pedir. No sabían, no se les ocurría nada. Una de nuestras estrategias es, porque todos pasamos por eso, cuando nos ponemos en esa circunstancia, o bueno, no todos, pero sí la mayoría. Siempre les decimos: revisa la calidad de los servicios públicos en tu colonia, en tu cuadra, en tu sector. Ellos decían: todo está bien. ¿Problemas de limpiar? Limpiar. Sí, la basura, no sé cuándo pasa, pero no hay basura en la casa. ¿Pavimentación? No. ¿Alumbrado público? No. ¿Bachero? No hay baches. ¿Seguridad pública? Tenemos caseta, ya está privada. ¿Agua potable? No falta. Tenemos aljibe, algunos alberca. Caramba, ¿verdad? Entonces no era tan fácil encontrar motivos de su escuela, un tema de la tarea, algo, educación cívica, problemas contemporáneos de México. Pues no, fue muy difícil. Poco antes habíamos ido a una escuela primaria pública en una zona marginada y la directora nos dijo: nada más quinto y sexto, la plática. Es una plática, no taller, y 1 hora, bueno, 50 minutos con cada uno. Perfecto. Estábamos con los de quinto grado de primaria de una escuela pública marginada. Los niños sí llevaban su uniforme, pero lo llevaban pues con parche, surcido o roto. Y terminamos la plática de los 50 minutos que nos pusieron y les pedimos preguntas. A ver si no pasa aquí como nos pasó allí. Bueno, ojalá que al final sí, porque en ese momento nadie levantó la mano y el maestro se estaba durmiendo en un rincón del salón.
Y yo lo volteaba a ver y nada más levantaba los hombros. El grupo lleno, más de 50 niños en quinto de primaria. Yo repetí la pregunta 2 veces más. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? Estaban rayando un folleto que les llevamos, así ya sabes. Bueno, entonces digo al maestro, es todo, maestro. Y el maestro, malhumorado, no estaba muy de acuerdo con la plática, dice, pues es que esto no te interesa. Me dijo en voz baja. Nos condujo a la puerta y ya cuando íbamos de salida yo he hecho un último vistazo al salón, así como para guardar una imagen de una experiencia negativa. Dije, bueno, eran nuestras primeras pláticas. Veo una manita justo al rincón contrario al mío. Yo no sé si estaba bostezando o estirándose. Era una niña, pero le digo al profe, oiga. Y el profesor ve a la niña, la identifica y dice, ay, otra vez. A ver, ¿qué quieres? Yo creo que la niña era muy participativa. La niña se levanta, se alisa su uniforme arrugado, nos da su nombre completito y pide permiso para hacer una pregunta. Y yo le digo, sí, adelante, de eso se trata. Y la niña dice, con la vocecita de una niña de quinto de primaria, a ver si entendí bien, ¿quieren decir ustedes que yo le puedo preguntar al gobernador cuándo va a poner la calle de mi casa? Imagínense. Piensen en los muchachos de bachillerato privado. Y yo le digo, sí, pero aquí tu profesor te va a explicar que esa pregunta va para el presidente municipal, no para el gobernador, para despertar al maestro municipal. Bueno, nada más contestamos eso y manitas levantadas por todos lados. ¿Saben qué era? Pura problemática social. Y el alumbrado y las alcantarillas, porque mi abuelita se cayó en una, ¿sí? Y el servicio de agua, que nos falta agua, y la reja de atrás de la escuela, que ahí se meten los pandilleros. Ninguno de esos niños se le ocurrió decir, y el DIF nos va a traer juguetes o pelotas, o nos van a poner aquí un parque de juegos. Ah, no, pura problemática social. ¿Cuántos años tienen en promedio los niños de quinto de primaria? Depende de si no han reprobado. 10, 11. Entonces, eso nos marcó a nosotros el acento de nuestro programa. Es decir, por aquí va, por aquí va. Cuando ellos enseguida nos presumieron su enciclopedia, y yo en mi ignorancia le dije al profesor, oiga, ¿esto cómo funciona? ¿Con disco duro, con internet? Y el maestro, bueno, es que vine por aquí. Y el más abusado de la clase me dijo, ahí está el globito, esto es con internet. Le dije, profesor, las preguntas que plantearon sus alumnos en la otra aula, desde aquí las pueden generar. Imagínense la formación cívica que les va a dar y usted los puede ir conduciendo. Cuando salimos, la niña del rincón nos alcanza y nos dice, oigan, y mi papá también puede preguntar esto. Imagínense nomás, ¿no? Por supuesto. Le digo, pero imagínate si lo pide tu papá, tu tío, tu vecino, tu abuelita, y están sobre el municipio, lo menos que te mereces es que el municipio te diga sí, vamos a hacer esto, o no, o en tal fecha, o no está programado, en fin, te mereces una respuesta. Entonces, estas condiciones sociales son las que nos permiten irle encontrando sentido a este derecho. Pero, damos un brinco. ¿Quién lo está utilizando? Me voy a apoyar con estadísticas federales. En los estados pueden variar, pero grosso modo se mantiene. Veamos. Por edad, son los jóvenes quienes más usan este derecho. Año con año, las cifras del IFAI pueden variar décimas o una unidad, pero se mantienen. Tenemos que entre los 20 y los 39 años tenemos más del 50%. Incluso si quitamos esta categoría, nos quedamos hasta 34, más del 50% de un sector joven que está haciendo las solicitudes de información en México. Por sector, el académico. De cada 10 solicitudes, la tercera parte es del sector académico. Por género, los hombres
más que las mujeres. Sin embargo, esta proporción sí está cambiando ya en forma significativa. Siguen siendo más los hombres que las mujeres, pero ya las mujeres se están acercando. Ahora, si nos vamos a edades tempranas, son más las mujeres que los hombres. Donde los hombres somos mayoría es acá ya por mis rangos, ¿verdad? Ya más avanzados, pero en edades tempranas, digamos de los 16 a los 28 años, son más las mujeres que hacen solicitudes de información pública. Veamos lo que hablamos de la concentración de este derecho. Hasta la fecha de esta diapositiva, 2009, se reportaban en el ámbito federal 440,000 solicitudes, realizadas por 153,000 personas. En todo el país, incluso fuera del país. Muy poco, ¿no? Para una población de 110 millones de habitantes o más. Pero veamos, ¿quiénes hicieron una solicitud? 120,000. O sea, de esos 153, 120,000 hicieron una y ya no volvieron a hacer otra. Jamás. Si vamos avanzando en quienes hicieron 2 o 4 o 3, vamos viendo una gran concentración. Si tomamos este rango sombreado de los que hicieron de 6 hasta más de 1,000, son 8,500 personas en todo el país que hicieron más de la mitad de esas solicitudes, es decir, más de 250,000 de solicitudes realizadas por 8,500 personas. Ahí es donde está la concentración de este derecho y decimos, qué bien por ellos, pero ¿y dónde estamos los demás? ¿Por qué no usamos y aprovechamos este derecho? Por entidad federativa, vamos a ver, entre el DF y el Estado de México se llevan más de la mitad de las solicitudes federales, de todas, entre ellos dos. Y entonces ya vienen otros estados, Morelos, Jalisco, Veracruz, Puebla, desde el extranjero, Nuevo León, entre todos ellos no llegan ni al 20%, y así nos va. Entonces vamos viendo ciertos factores que nos dicen que no solamente hay una concentración por sector, por edad, sino también geográfico, en grandes concentraciones humanas. Alguien me decía, no, pero es que en el DF pues vive mucha gente, por eso es que hay más. Bueno, súmale la que hay en el DF y en el Estado de México y nunca serán más de la que hay en el resto del país. Son muchos y están muy juntos, pero no rebasan al resto del país. Entonces el factor del número de habitantes no va por ahí. Esta es una diapositiva del IFAI, donde ellos marcan con los colores mostaza y anaranjado la concentración del ejercicio de este derecho, y luego ya en verde fuerte los estados que siguen en el porcentaje de solicitudes, y en el verde claro o casi amarillo los estados donde se generan menos solicitudes de acceso a la información pública. Esta gráfica muy interesante también es del IFAI, y aquí nos muestra lo que estamos hablando. Fíjense ustedes, nos dice el IFAI, esto es de 2011, febrero de 2011, nos dice, tenemos 304,000 usuarios registrados, y de ellos, ¿quiénes han hecho una solicitud? Este azul, 171,000, es decir, más del 56%. Una sola solicitud. ¿Quiénes han hecho de 2 a 5? Ya se reduce, 44,000. Y así se va. Pero también nos da una estadística, usuarios registrados sin solicitudes. La cuarta parte, 76,000. Es decir, estos no son los usuarios, estos son los registrados. Los usuarios es este número menos los que se registraron en el sistema electrónico Infomex y nunca hicieron una solicitud. Son muchos, ¿no? O sea, uno preguntaría por qué no la hicieron, si se tomaron la molestia de registrarse. Hay muchas explicaciones para ello. Pero vean este dato que nos da el IFAI. El 1% de los usuarios han presentado más de 1/4 de millón de solicitudes. Y el 1%, tenemos aquí el equivalente, son 2,855 personas. Para que vean lo concentrado que está este derecho. ¿Quiénes son los que lo ejercen entonces? Es una minoría, cuyo perfil promedio indica que es un hombre metropolitano, joven, con ingreso y educación por arriba del promedio nacional y con acceso a la internet. Ellos son los que lo están aprovechando. Entonces estaríamos hablando, si el sector académico predomina, pues de estudiantes, de maestros jóvenes que lo están aprovechando en sus trabajos de investigación, tareas, etc. Y está muy bien.
pero ¿qué pasa con el resto de la sociedad? Entonces ya lo tenemos en la Constitución, el derecho a la información, es un derecho humano reconocido por la Corte Interamericana, pero no es para todos, no está al alcance de todos. ¿Cuáles son los factores que están impidiendo? Vean, el IFAI en su informe del 2010 indica que de cada 4 personas que revelan su nivel académico como usuarios de la ley de transparencia, 3 indican que tienen estudios de licenciatura o de posgrado. Es decir, el 75% de los usuarios de la Ley Federal de Transparencia tienen ese nivel académico. Bien por ellos, pero seguimos preguntándonos qué pasa con el resto de la sociedad, qué se está haciendo. Entonces aquí tenemos 2 planteamientos muy interesantes. Uno, que por estar fuera de la mayoría de los mexicanos, los sistemas electrónicos de acceso a la información que operan con Internet, lejos de posibilitar oportunidades en condiciones de equidad, contribuyen esos sistemas a acentuar las ventajas sociales de un pequeño sector de la población sobre el resto de la población. ¿Qué implica esto? Que la brecha en las oportunidades de acceso a la información se ha ampliado. De cuando no teníamos leyes a cuando las tenemos, porque la lógica de estas leyes está montada principalmente, no exclusivamente, pero principalmente por Internet. Se aprovechan por Internet de forma brutal. Quiero decirles que, por ejemplo, de cada 100 solicitudes del ámbito federal, 96.4 son hechas a través de Internet. Y el resto, que sería el 3.6, equivale al año en torno a las 3.000 solicitudes en papel para todo un país de más de 100 millones de habitantes, que son 3.000 solicitudes al año, prácticamente nada en papel. La paradoja es que el principal medio para ejercer un derecho, nos referimos a Infomex, un derecho concebido para igualar oportunidades sociales, está contribuyendo exactamente a lo contrario, a lo opuesto. Y lo preocupante es que nadie está haciendo nada para contrarrestar este efecto de ampliar estas brechas sociales informacionales. Entonces, ¿cómo relacionamos la información con la calidad de vida de las personas? Tenemos aquí algunas reflexiones. Nadie podrá ser capaz de aprovechar oportunidades que desconozca. Nadie podrá inconformarse con lo que ignora. Tampoco nadie podrá exigir lo que escapa a su conocimiento ni denunciar lo que no sabe. Como nos decía una tallerista en Puebla, que venía de un municipio del interior de Puebla, nos decía: yo lo que comprobé con mi taller en mi población es que los apoyos de los programas sociales sí están llegando a la gente amolada, pero no a la gente más amolada, porque esta gente más amolada ni siquiera sabe, fíjense el nivel de indefensión social, ni siquiera sabe que tiene derecho a optar por un programa social. Vamos, ya no digan ustedes de cómo hacerle, no hablamos del procedimiento, ni siquiera tiene la menor idea que tiene el derecho a, que existe el programa para, y que ellos podrían calificar. Segunda, tomamos decisiones a partir de lo que conocemos, pero también perdemos oportunidades a partir de lo que ignoramos. Es el caso que mencionábamos y muchos otros. No hay peor estado de indefensión social que la ignorancia, porque además de ser aliada natural de la pobreza, es una condición idónea para el abuso del poder. Para que tengamos un abuso del poder a partir de los elementos informativos, tiene que haber una asimetría, una diferencia entre lo que tú sabes y lo que tú sabes. Y por supuesto que el que sabe más tiene la oportunidad de abusar de lo otro, solamente que se le impidan sus escrúpulos o el respeto a la ley. Pero eso no siempre ocurre. Entonces, las asimetrías informativas nos generan esos desequilibrios sociales. Contribuyen, yo no digo que es la causa principal, contribuyen de una manera decisiva. El programa Transparencia para Todos, ¿qué buscamos entonces nosotros en esto? A un nivel micro. Bueno, pretendemos que haya un aprovechamiento popular de este derecho, expandir las opciones que tiene la persona. ¿Cómo? A través de estrategias
utilizando las bibliotecas públicas, que tenemos más de 5.300 en el país. Le pueden sumar las bibliotecas académicas, las bibliotecas escolares. Los bibliotecarios son profesionales de la información. Esta podría ser una oferta más en su establecimiento para su colonia, para su comunidad. Ayudarle a la gente a cómo usar este derecho. Y desde ahí, quienes tengan computadoras o bibliotecas, desde ahí lo vas a ejercer. Y si la mía no tiene, o las tiene, pero no hay internet, bueno, se pueden elaborar por escrito, por supuesto, no hay límite. Pero vayan con el ciudadano promedio y te dicen, no, yo no quiero información, yo quiero que solucionen mi problema. Entonces ahí tenemos otro problema. No podemos conectar la solución de los problemas a la disponibilidad de cierta información. No podemos traducir la problemática en términos de necesidades informativas. Ahí necesitamos traductores sociales, medios, que nos ayuden. Mira, es que tu problema, como decía la niña, pues yo le puedo preguntar al gobernador, ¿cuándo va a pavimentar la calle de mi casa? Y darle seguimiento a su respuesta. O seguir presionando hasta que haya una oferta de su parte, un compromiso del alcalde. Entonces tenemos distintos puntos en donde hasta los cibercafés pueden tener un rol social en este sentido, dándole ciertos estímulos por parte de la autoridad, de sus permisos, en su operación, etcétera. No se diga los centros comunitarios digitales, los de aprendizaje, hasta la biblioteca escolar. ¿Qué buscamos? 3 competencias. Uno, que ellos, los bibliotecarios o los facilitadores, no tenemos que ser bibliotecarios para ayudar a terceros en este campo, orienten, asesoren o en su caso gestionen. La orientación es para el que ya sabe usar la computadora y nada más le dices por aquí, por allá, tiene muy claro lo que necesita y algo muy importante, sabe a quién pedírselo. No siempre queda claro eso. Nos decía un señor de una colonia suburbana, le decía a la bibliotecaria, nada más dígame, ¿a quién le pido ayuda para un tractor? Era su necesidad. Entonces eso se traduce, bueno, apoyos, créditos para la adquisición de un tractor. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces hay que canalizar. ¿Con quién nos generamos? ¿Con Zagarpa? ¿Con Cedesora? ¿Con quién, verdad? No siempre es fácil para el ciudadano ordinario saber eso, y hasta para nosotros, o sea, ¿y ahora con quién, verdad? Yo he errado muchas solicitudes y me responden, no es conmigo, es con el otro. Pero hay personas que cuando te dicen, no es conmigo, ya ahí muere. ¿Ya ves? No que esto funcionaba, me están diciendo que no, y ahí muere, ya no les sigo. Bueno, y luego tenemos otro problema. Si bien nos va, obtenemos la información, pero ¿y luego qué hacemos con ella? Tenemos este tipo de escenarios. Correcto, seguí tu consejo, hice las solicitudes como me dijiste, la pedí, ya me respondieron, ya tengo la información, pero el problema sigue ahí. Ven los excesos de la propaganda facilita, sencilla, simplista del acceso a la información como varita mágica. Nadie te va a decir que porque te respondan una solicitud se va a solucionar tu problema. Bueno, pero esa es la creencia que se está haciendo. No es tan fácil. Aunque veremos que hay una tipología de casos en que sí, pero les llamamos casos coincidencia o casos chiripada o casos reactivos. Vamos a ver por qué. El reto que es usar la información para algo que nos dé un beneficio concreto es darle valor social a esa información. Establecer conexiones entre la información que tenemos y la problemática que vivimos, como un factor de cambio, de mejoramiento, de modificación de esa realidad que queremos nosotros contrarrestar. Pero díselo así a la señora que te vende las naranjas en la plaza. Díselo así al obrero desempleado que lo que quiere es ajustar para llevar la despensa a su casa. Estas cosas no caminan así, caminan con otro lenguaje, con otra didáctica. Entonces lo que hemos hecho es aproximarnos, hacer una aproximación hacia una tipología de casos de éxito, las etapas que conllevan y los factores que intervienen. Es decir, como una radiografía. Cuando empezamos a dar los talleres en 2007, no teníamos un solo caso de éxito. Entonces nuestros talleristas se iban no muy motivados. Después, ya teníamos algunos, pero el problema es que eran del extranjero.
encontramos en la India, en Estados Unidos, casos de éxito en acceso a la información, y la gente con toda razón les decía, no, eso es allá, aquí eso es otra realidad. Bueno, fue a partir de caminar como empezamos a producir. Los mismos talleres empezaron a generar sus propios casos de éxito. Bien. Entonces, esta tipología de casos la establecemos en 3 niveles. El primer nivel sería cuando la información por sí misma representa el beneficio que queríamos. Es decir, en este nivel la persona solamente quería saber cuánto se gastó aquí, cuánto se gastó allá, por qué esto aquí y no allá. Quiero saber. Punto. Es el nivel más simple. ¿De qué te sirve? De saber. Y ahí quedó. ¿Qué nos dice los órganos garantes? Es que con esto tú puedes saber en qué se gasta tu dinero. Ay, perdón. Con esto puedes saber cuánto gasta el gobierno en esto o en aquello. Bien. ¿Me sirve de algo? Es relativo. Segundo categoría, que esta no la tenemos considerada y nos brincó. Surgió y la registramos. Es cuando el efecto producido por la solicitud te viene a generar un beneficio o contribuye a generártelo. Entonces la respuesta resulta secundaria o de plano irrelevante. Es decir, la autoridad te responde de bulto, no con documentos, de bulto. Tú pides información sobre algo que es un problema y antes de que te llegue la respuesta, que a veces no llega, el problema ya se soluciona. ¿Sí? Ahí sí operaría la varita mágica, ¿verdad? Pero son casos, no podemos decir de excepción, hay varios, pero no podemos estar atendidos a ellos. Pero el nivel donde se obtienen los resultados más significativos en el ejercicio de este derecho es el nivel 3 y es el más complejo. Es donde a la información que recibimos es necesario darle un uso para alcanzar el beneficio que pretendemos. Y a eso le llamamos el río de cocodrilos. No cualquiera atraviesa ese río, salvo. No cualquiera. Es decir, ¿cómo uso la información que ya me dio el gobierno para alcanzar el beneficio que yo quiero? No cualquiera. Y ahí es donde necesitamos el apoyo de las universidades, ¿sí? Que presten un servicio social de orientación y asesoría de cómo usar la información gubernamental para solucionar el problema en tu colonia, calle o tu problema personal que estás buscando, ¿sí? Te quedaste sin medicinas, tu enfermedad es extrema, es crítica y el ISSSTE o el IMSS te dice que no tiene medicinas, es un problema crítico, grave, ¿sí? Que requiere una pronta solución. Y a veces no nos basta la información y que nos diga, ¿sabes qué? Pues es que mis proveedores se les acabó, mis proveedores han tardado. Bien, ahora sí, a la obra, veamos algunos casos reales. Entonces, empecemos por el más simple, recuerden ustedes, el nivel 1, cuando la información que recibimos satisface lo que queríamos, punto, es el nivel más básico. Tenemos este caso, no más filas. Se trata de una señora, una maestra jubilada, que tenía que ir cada cierto tiempo al ISSSTE. Y aquí nos lo comenta en este correo electrónico su hijo tomó el taller y tenía que formar un aprendiz. Como nadie quería ser aprendiz, vean ustedes el poco interés que puede haber en ciertos sectores. Él nos dijo, Samuel, no encuentro mi aprendiz, y que bueno, pues ya nos ahorramos un diploma, no acreditas. No, busco a mi mamá. Y su mamá le dijo, sí, hijo, pero tú dime qué hago. Y yo lo hago. Pues hay que hacer una solicitud, pero ¿sobre qué? Pues no tiene la menor idea. Dos noches después la señora dijo, ya sé, mira, cuando yo voy a recoger tardíamente mis comprobantes de pago, ya no me los dan. El hijo, abogado, dijo, vamos a pedir el fundamento legal por el que el ISSSTE retiene esos comprobantes cuando no se recogen a tiempo. Hicieron su solicitud. Bueno, entonces nos platican que el ISSSTE contesta sin fundar ni motivar que la razón era porque no tenían espacio en el archivo. ¿Sí? Sin embargo, la respuesta del ISSSTE tiene más cosas. El instructor, el hijo de la señora, destaca y dice, el ISSSTE le dio además una información que sí es de utilidad, no solo para mi mamá, sino para cualquier pensionado,
que la delegación estaba obligada a mandar los recibos a domicilio. Entonces aquí nos surge la pregunta obvia: ¿por qué diablos tienen a los pobres viejitos haciendo fila desde temprana hora fuera de sus oficinas para recoger su documentación, si la obligación es mandarla a domicilio? Pero en este caso, pues ellos no lo sabían y así lo estaban haciendo. Y a veces vemos gente ahí formada con diálisis, con frío, con las inclemencias y esperando el trámite. Por lo que considero, dice el joven, que esta solicitud sí tiene un carácter de interés social, ya que con este oficio se pretende lograr que les sean enviados los comprobantes de pago a cada jubilado o pensionado. De todos modos, el muchacho metió una queja contra el ISSSTE porque no le fundamentó, ¿verdad?, por qué no le entregaban los recibos. Caso tipo 2. El efecto producido por la solicitud te genera el beneficio o contribuye a que te acerques a ese beneficio, y la respuesta resulta secundaria. Bueno, también se les puede llamar casos coincidencia o reactivos. Veamos un caso de la India. Allá tienen su ley y hubo un problema social en una comunidad donde viene un maestro faltista en una escuela pública de educación básica. Aquí está. Entonces Mahavir, un padre de familia, decide preguntarle a la Secretaría de Educación: ¿qué está pasando con el maestro? ¿Por qué no se presenta? ¿Sí? La comunidad cuenta con una primaria a la que asisten 46 alumnos. En los últimos 3 años, el maestro solo asistía 10 días al mes. Y los papás no decían nada hasta que este papá dijo: no, ya basta. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? No en papel. Después de recibir la solicitud, un funcionario de la Oficina de Educación, junto con un equipo de 11 integrantes de su oficina, visita la comunidad. ¿Y qué ocurre? El maestro no estaba en la escuela. O sea, le cayeron en la movida y lo tuvieron que ir a llamar a su casa. Imagínate, que la Secretaría de Educación te llame a tu casa: oye, estamos en tu escuela, ¿y dónde estás tú? Durante el curso de la investigación se supo que, además de no presentarse, tampoco había distribuido las becas escolares a los niños. Entonces, una cosa llevó a la otra. ¿Era en la India o era en la India? Es en la India, pero esto puede ocurrir aquí al lado o allá, ¿verdad? En muchas comunidades. Sí. Entonces la Oficina de Educación emitió la orden de que el maestro tenía que entregar a los niños el dinero asignado a las becas y tenía que presentarse a la escuela todos los días. No era ningún favor, sino su obligación. ¿Cuál fue entonces la respuesta en papel? Pues que no se importa, ya se solucionó el problema, ¿no? Ya la respuesta casi podría ser lo de menos. Y les digo, en algunos casos esa respuesta no llega, pero no importa. Rejillas de drenaje. Aquí hay otra persona, un profesor del CONALEP, que tenía un problema con el colector pluvial de su calle y nos manda este correo después del taller. Y nos dice: pues encontré en la Avenida México, de reciente construcción, ahí se puso una obra de un colector pluvial, que ya estaba muy deteriorada las rejillas que le pusieron para captar el agua. Y él nos platicaba que la gente, aprovechando eso, metía bolsas de basura ahí al drenaje, porque ya cabían, sí, ya estaban deterioradas las rejillas. Entonces metían ahí las bolsas en la noche de manera furtiva. Solicité el contrato al municipio para verificar si contaban con alguna garantía de la empresa que hizo esa obra y poder exigir la reparación de ese desperfecto. Como a los 15 días que solicité el contrato, ya estaban reparando el daño. La información, la respuesta nunca le llegó, pero lo que él quería lo consiguió. Fue reactivo. Este otro caso ocurre en un municipio de un estado del norte del país. La tallerista está con nosotros, pero su hermana vive en ese estado, y los hijos de la hermana son muchachos deportistas de alto rendimiento, pero no obtuvieron la beca para jóvenes de alto rendimiento que otorga el municipio. Lo otorgaron a otras personas. Entonces esta señora quería saber a quiénes y cuáles eran los méritos, ¿verdad? ¿Cuáles eran los méritos de esas personas? Y aquí nos platica. Resulta que mi hermana acude en persona a preguntar al encargado de fomento del deporte y no le proporciona los nombres de los beneficiados. Pero en cuanto mi hermana le menciona lo del derecho de acceso a la información,
Entonces, este individuo le dijo que regresara en enero y que le daría becas para sus 2 hijos deportistas. Así le dijo, mira, ya nos agotamos lo que teníamos, pero no hagas la solicitud. Regresa en enero y te doy las becas para tus hijos. Entonces, nuestro tallerista dice, ¿cómo ves? ¿Sería conveniente insistir vía electrónica sobre los nombres de los becarios? ¿Saber los méritos que tuvieron para obtener ese apoyo? A mí me parece que hay un asunto sucio con los entrenadores de los equipos, porque ellos son los que definen quiénes son los beneficiados. Esto ocurrió hace 3 meses en Durango. El taller estaba apenas a la mitad de su curso, no había terminado, cuando ella, Eva, frente a su casa, tiene una luminaria que en los últimos 10 años ha estado descompuesta. Y ella necesita por sus hijos en la noche que eso esté encendido. Y en el taller dijo, pues voy a preguntarle al municipio qué pasa. Le pregunta al municipio y antes de que llegue la respuesta, llega una cuadrilla y le repara la luminaria. 10 años sin servir y ahora ya tiene. Y la Comisión de Acceso a la Información documentó este caso y lo usa como un ejemplo, caso de éxito. ¿Cuántos no más puede haber así? Pueden ser casos sencillos, ahorita vamos a ver otros que no lo son, pero para las personas que lo viven, esto es muy importante, muy importante. Veamos estos casos. Este de las quincenas en Sonora. Resulta que había un dentista desempleado y su hermano, que sabe del acceso a la información, que en este momento no viene al caso, le dice, oye, en el gobierno están contratando personal médico, ¿por qué no vas a la Secretaría de Salud? Va. Y le dicen, sí, fíjese que sí necesitamos sus servicios. Venga tal día, traiga tales documentos. Lo hace, firma el contrato. ¿Sí? Usted va a ganar 14,000 pesos. ¿Está de acuerdo? No, pues claro, si no ganaba nada, estaba yo desempleado, por supuesto. Pero al paso del tiempo ve que sus quincenas son de 5,000 pesos. Bueno, pues no que iba a ser 14,000, deberían ser quincenas de 7,000. Ahora sí interviene el hermano que sabe del acceso y le dice, oye, bueno, no solamente del acceso, sino del sentido común, le dice, ¿y dónde está la copia de tu contrato para que vayas a reclamar a la oficialía mayor? Es que no me dieron. Nomás lo firmé y me dicen que así es, así están todos. No, pide copia de tu contrato. Entonces pide copia del contrato. Le dicen, usted es el que está pidiendo la información y se asusta. Bueno, yo no quería, es que mi hermano me dijo, mire que yo no quería, pero él me aconsejó que yo tengo derecho. Bueno, ya le piden todos sus datos y antes de que le entreguen la copia de su contrato, sus quincenas empiezan a aparecer completas. Es decir, la autoridad se dio cuenta, dolo, accidente, mala fe, no importa, empezó a recibir sus 14,000 pesos al mes contra los 10,000 que recibía antes. Y él podría haber quejado, metido una queja para pedir lo anterior. Veamos el caso tipo 3. Aquí sí, son asuntos ya del río de cocodrilos, donde no cualquiera logra salvarlo y decir, bueno, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo la uso? ¿Con quién voy? ¿A dónde la presento para obtener lo que yo quiero? Con frecuencia esto ocurre en el ejercicio de otros derechos. Es aquí y no antes cuando el derecho de acceso a la información pública se convierte en un derecho instrumental y su valor se eleva, porque entonces nos hace gozables, disfrutables otros derechos a través de este. Pero para llegar allá, pues hay que conocer cómo usar este. Vamos con uno básico. Esto lo reporta la prensa norteamericana en la administración del presidente Fox. Entonces aquí la prensa de Estados Unidos hace un reportaje sobre cómo cambió el equilibrio de poderes en México gracias a una nueva ley de transparencia, que bueno, ahí el mérito se lo dan al presidente Vicente Fox. Y entonces, dentro de su extenso reportaje, consignan un caso de un niño de 11 años que envía por una tarea escolar. Ya ven cómo son los maestros, ¿verdad? La traes mañana, en fin, o tal día, ¿verdad? Y entonces el niño le hace una petición al IFAI para conocer cuántas presas tiene México, cuántas presas de agua. Y les dice, pero apúrense porque es para mi tarea, ¿verdad? O sea, todavía el niño de 11 años, ¿sí?
¿quién le enseñó a ese niño a usar esto? Ahí está parte del secreto, ¿no? Imagínense el potencial que tiene un profesor. ¿Cuántos de ustedes dan clase? No importa en qué nivel. Digamos, ya de primaria hacia arriba, todo lo que se puede usar. ¿Sí? En prepa, de secundaria, en posgrado, todo lo que se puede usar. Pero el niño se le envía el IFAI. El IFAI ve la edad del solicitante y le causa gracia. No está obligada a redireccionarla, pero dijo, vamos a echarle la mano a este niño de 11 años y se la envían a Conagua. Conagua envía la respuesta y se la hacen llegar al niño y el niño responde en otro correo, gracias, me saqué un 10. ¿Cuántos de ustedes se han sacado 10 a los 11 años? Bueno, esa es información confidencial. Dejémoslo a un lado. Entonces, pero más allá del 10 y de la tarea, vean el impacto en su formación psíquica de este niño. ¿Cómo llegaría a la casa? ¿Cómo lo platicarían los papás? ¿Sí? El efecto que puede producir desde ese momento, saber que tú tienes el derecho, no sé a ustedes, a los de mi edad, pero yo cuando nos mandaba la maestra a ir a una dependencia de gobierno por la tarde, como no teníamos credencial, pues nos dejábamos el uniforme para ver si así nos hacían un poquito más de caso. Y las personas que nos atendían, salvo excepciones, nos escaneaban de arriba para abajo. No, yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo por hacerte tu tarea. No. Y pues nos regresábamos con las manos vacías. Hoy, cualquier persona, entre ellos un niño, puede usar este derecho para su tarea escolar, su trabajo o problemas sociales, como el caso que les platiqué de la escuela en la zona marginada. Ese es un caso muy interesante que vamos a ver al final en un comparativo, pero primero analicemos. Se trata de discriminación racial en Estados Unidos, en donde mujeres blancas reciben más apoyo y por más tiempo que mujeres negras o hispanas. Entonces, Laura Newman, de la Fundación Carter, del expresidente Jimmy Carter, que tiene líneas de acción en transparencia, ella iniciaba como abogada en un despacho para ayudar a la gente pobre. Y entonces uno de sus primeros casos que le llega es un grupo de mujeres blancas, le dicen, están recibiendo mayores beneficios y por más tiempo que nosotras. Nosotras somos las negras y las hispanas. Y le decimos, oye Laura, no se vale. Son programas sociales. ¿Por qué a ellas les dan más y por más tiempo? Como buena abogada, Laura Newman dijo, bueno, si vamos a exigir esa equidad, necesitamos pruebas. Y entonces ahí es donde usa la ley de acceso a la información y obtiene documentos que mostraron que efectivamente sí existía la discriminación que decían las denunciantes. Entonces ya papelito habla, ¿no? En perjuicio de estos últimos grupos étnicos que discriminan a las mujeres no blancas para reducirles, limitarles y recortarles los beneficios sociales a los que tienen derecho. Aquí es donde entra el uso. Pero ¿quién está haciendo el uso de esa información? Una abogada. Está preparada, sabe, conoce ante qué oficina y puede pelear, lo disputa. Y entonces logra demostrar las prácticas negativas de discriminación y pudieron asegurarle que todas ellas recibieran los mismos beneficios por el mismo monto y al mismo tiempo que las mujeres blancas. ¿Sí? Parece sencillo, como en el caso del niño, recibe la información, ¿qué uso le da? Pues para mi tarea, ¿verdad? Vamos a suponer que le hayan respondido, en México hay 1,300 presas, lo menos a mi tarea, ese es el uso. En ese caso es obvio, simple, pero no siempre es así. Bueno, veamos este otro caso de un municipio que decide cambiar la circulación de las calles, ¿sí? Y de dos avenidas paralelas, que ambas son de doble sentido, dicen, no, a partir de tal fecha, una avenida va a ser todos sus dos carriles, de norte a sur, y la otra sus dos carriles, de sur a norte. Y pues el ayuntamiento dijo, ¿para qué va? Pero un grupo de vecinos que viven en una de esas avenidas que es muy residencial, clase media, la otra es muy comercial. En la zona comercial nadie protestó, pero en la zona residencial sí. Porque ellos argumentaban la logística de sus cocheras, la entrada, las escuelas, una serie de cosas que no, esto va a ser el caos. Y empezamos los problemas. Efectivamente, como suele ocurrir, no eran muchos, eran unos cuantos que los sábados, cuando iban al trabajo, salían y bloqueaban un crucero de esas avenidas. No queremos eso. Sin embargo,
el jefe de seguridad y vialidad dijo, pues vamos a actuar con el mando de policía y esto va que va, adelante. Pero ocurre que una de las vecinas, una jovencita que estaba terminando su carrera de Derecho, lee la prensa y entonces encuentra que la autoridad, es decir, el director de Seguridad Pública Municipal, informa que se aplicaron más de 800 encuestas entre habitantes y que la mayoría estuvo de acuerdo. Pues, ahora sí puede tener razón la autoridad. Y él dice, ¿por qué pelean si la mayoría estuvo de acuerdo? Esta chica le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿vinieron a hacer una encuesta? Tú que todo lo sabes y en todo andas, mamá, ¿sabes alguna de las vecinas que le hayan hecho la encuesta? No, ya me habían dicho. Yo aquí se correcto. Dicen que la hicieron, pero yo no tengo prueba de que la hicieron. Pero peor aún, el alcalde mismo reitera que se levantó la encuesta. Y dice, son unos cuantos, ya ven, dicen, son unos cuantos alborotadores. Y bueno, pues todos seguían haciendo sus protestas, pero esta chica dijo, no, yo voy a hacer solicitudes de información. ¿Qué pediríamos? Las encuestas. Aquí resulta obvio, ¿no? No siempre es tan fácil saber que vamos a pedir ante un problema. Aquí es obvio. Sí. Correcto. Entonces vamos a acelerar. Vamos a ver su solicitud. Ella pide muchas cosas, pero en particular lo que ustedes acaban de decir. Pide las encuestas y la base de datos, cuántos respondieron que sí, cuántos que no. Y aparte pide el estudio de ingeniería vial, muchas cosas. Le empiezan a llegar las respuestas. La justificación del proyecto son estos 3 párrafos, ¿eh? Esa es la justificación del proyecto. Nada más explica que ahora va a ser de aquí para allá y no de allá para acá. Es todo. La parte medular de las respuestas son estas. Las encuestas se realizaron, fueron sobre la calle fulana, iniciaron en marzo, pero a los 10 días se nos dio la instrucción de que detuviéramos el proyecto, ya que de acuerdo a la cotización, que eran 399,000 pesos, no contábamos con el recurso para implementarlo, por lo que se detuvieron todos los trabajos dejándolo a medias. Y agrega, no se contempla su reanudación. Otra área del municipio contesta, en cuanto a las encuestas realizadas a los colonos de las arterias mencionadas para la aprobación del par vial, estas fueron realizadas por personal operativo. Sin embargo, dada la orden del entonces director general, quien determinó dejar sin efecto el proyecto, únicamente se levantó un 10% de dichas encuestas. Imagínense lo que esta chica está descubriendo. Mismas que fueron desechadas, ya que para su aprobación era requerido un mínimo de un 80% de estas. No se contempla la implementación de dicho proyecto ni a corto ni a mediano plazo. Información dura de mandos medios, contradiciendo ya no solo al jefe de seguridad vial, sino al propio alcalde. Correcto, pónganlo en su lugar. Ya tienen esa información, te va a dar mucho coraje, ¿no? Que te hayan mentido y el problema sigue ahí. Pues no que el acceso a la información me iba a arreglar mis problemas. No. Es una paradoja, pero lo que llevamos ahorita revisado es que cuando el acceso a la información pública llega a funcionar, en muchos casos quedamos en una posición anímica peor de la que empezamos. Cuando el acceso a la información llega a funcionar, quedamos en una posición anímica peor a la que iniciamos, porque estamos comprobando el estado de cosas negativo. ¿Y yo para qué quiero saber eso si ya me lo sospechaba? O ya lo sabía. Entonces la clave está en cómo usar la información. ¿Cómo usaremos esta información? Ustedes. Sí, eso fue un buen día. Se la pasaban a Eric. Bien. Pero no toda la gente tiene contacto con los periodistas. No toda la gente confía en los periodistas. Entonces, pero efectivamente, esa fue la ruta que siguió. Por otro caminito, ella elabora este reportaje. Siendo una abogada en ciernes, elabora ese reportaje. ¿Y ya qué haces? ¿Catarsis? Bueno, le ayuda a sacar un poco el enojo. Lo manda a un blog especializado en transparencia de la ciudad. El blog lo sube y de ahí lo toma el periódico de mayor circulación. Y lo publica en primera plana, no de 8 columnas, pero en primera plana. ¿Y qué dice? Dejaron a medias el sondeo con vecinos. Imagínense, ¿qué efecto tuvo esto? La alcaldía mete reversa al par vial. Porque aquellos vecinos que no habían salido a protestar, ahora no solamente estaban inconformes con lo que pretendía hacer el municipio,
sino que estaban indignados porque les mintieron. Les dijeron que la mayoría de ellos había votado a favor del proyecto, y no es cierto. La encuesta no se concluyó. Entonces, va para atrás. Y bueno, tenemos más casos de este tipo, pero vamos a adelantarnos. Es un caso de corrupción muy grande en Inglaterra, que está en curso todavía, y ha servido para generar muchas renuncias, incluso que un exdiputado vaya a prisión. Aquí estaríamos hablando de quitarle el fuero, ¿no? Ya llegó a prisión y el asunto está en curso. Bueno, les quiero presentar un video para ver si, como un examen. La pregunta es la siguiente: este grupo de Manchester, y si alguien ya se sabe la respuesta, dejen que los demás la encuentren por deducción, es un grupo semiprofesional. De repente compone una canción que dice, esta sí funciona y vale la pena hacer un videoclip, pero ¿cuánto cuesta hacer un videoclip? No tenían los recursos. La pregunta es la siguiente: ¿cómo, usando la ley de acceso a la información pública del Reino Unido, podrían ustedes tener en forma accesible la producción de un videoclip? No es una pregunta retórica, es para que la contesten. ¿Cómo le harían? Usando el acceso a la información. Entonces, como no tenemos mucho tiempo para las deliberaciones, se los proyecto y a ver si ustedes lo encuentran. ¿Ya? Solicitar el acceso a las cámaras web de los artistas de gobierno nos ahorró mucho tiempo. En ningún grupo nos había contestado tan rápido y de forma tan acertada. Vamos a bajar el volumen. Sí, vamos, por eso le bajo el volumen. Lo que nos dice nuestro participante es que, y ya lleva dos buenas, pidieron copia del video de las cámaras públicas. Y él duda que se pueda eso hacer aquí. El C4. El C4, ¿verdad? Bien, entonces no hay que pedir. Esos muchachos actuaron ante más de 80 cámaras públicas y privadas. Entonces ellos usaron la ley, pero de protección de datos personales y acceso a datos personales. Entonces dicen, de tal hora a tal hora, en la plaza fulana con tus cámaras tienes imágenes mías, de nosotros. ¿Quieres borrarle el rostro a los demás? Pues así, pero dámelos. ¿Sí? Habeas data, dame mis datos, tú los tienes. La autoridad pública revisa que no hubiera la comisión de un delito, que no hubiera una investigación en esa hora, en ese lugar, y libera las copias. Las empresas privadas grandes lo negaron, las privadas chicas entregaron. Fíjense, actuaron ante más de 80. Finalmente obtuvieron los videos que querían. Y como ustedes ven, son de distinta calidad: sepia, blanco y negro, color descolorido, buen color, en autobuses, en centros comerciales, en la calle como los Beatles, en fin. Y con eso editaron su video y nada más metieron la pista musical. En YouTube fue la sensación, el grupo subió su popularidad, pueden buscar la canción en YouTube, Paper, y les dio mucha proyección. Terminan el video como lo iniciaron, con todas las camaritas, con un mosaico de las que utilizaron. Entonces aquí vemos un elemento más en donde no solamente la perseverancia y la paciencia, sino también ayuda la creatividad.
A raíz de esto, en el Reino Unido se hicieron pues convocatorias a que las personas pudieran enviar sus casos donde, usando la creatividad en el acceso a la información, ellos pudieron obtener un beneficio concreto. Puede parecer frívolo, pero para ellos es algo muy importante y les generó mucha proyección en el ámbito donde están. Y finalmente terminamos con lo siguiente. Me voy a saltar la etapa final, la tabla donde comparamos todos los casos, pero graficamos en la siguiente esquema lo que hemos platicado a manera de resumen. Bien, partimos de una necesidad informativa. Es el primer paso. Identificar una necesidad informativa. Podemos preguntarnos, ¿cuál es nuestro menú informativo diario? ¿Cómo se compone el menú informativo de usted, mío? ¿Qué tanto recreación, qué tanto educación, qué tanto noticias, qué tanto periodismo? ¿Qué tanta propaganda, qué tanta publicidad? Identificamos la necesidad informativa. 2. Tratamos de ejercer el derecho a la información. Entonces aquí hay que saber cómo, conocer los procedimientos, los caminos, los métodos. 3. Si bien nos va, obtenemos la información. La gráfica está a la mitad, pero quiero decirles que ahí termina el derecho de acceso a la información pública. No le pidamos peras al olmo. Ahí termina el derecho de acceso a la información pública cuando recibes la información, ¿cierto? Lo que hagas con ella va a marcar el resultado que tú puedes alcanzar, pero aquí termina el acceso a la información. No esperemos milagros necesariamente. 4. Hay que interpretar la información y comprenderla. Hay gente que dice, mira, me mandaron todas estas cuartillas, pero que alguien me ayude. No le entiendo nada. Y a veces hay profesionistas, no del derecho, pero profesionistas que nos dicen, no le entiendo nada. No estamos obligados a entender el lenguaje de todo el aparato público. Quizás de algún sector sí, pero no de todos.